La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. El tema del programa de hoy es adicciones en niños y adolescentes. Invitamos a la licenciada Susana Ismael Basualdo, psicopedagoga, para hablar de este tema importantísimo. Muchos niños, muchísimos adolescentes, iniciándose en varios tipos de adicciones. Y atención con este dato, las adicciones en los niños y adolescentes son un problema que genera gran preocupación entre muchos padres y educadores. El abuso de drogas en menores de edad puede acarrear aún más riesgo que en personas adultas. Como consecuencia, el cerebro de la gente joven puede ser más vulnerable al abuso de drogas y a la adicción que en los adultos. Un tema súper importante, es un problema que estamos viviendo en la actualidad y es eso lo que vamos a hablar hoy con nuestra entrevistada. Nosotros, como hacemos siempre al inicio del programa, hacemos un ejercicio de la gratitud, del agradecimiento que nos pone de buen humor y que nos carga de energía positiva. Le agradecemos a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que vienen aquí, nos dan su tiempo y sus conocimientos, a ustedes del otro lado, acompañándonos y evidentemente, obviamente y lo más importante, le agradecemos a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y la posibilidad que tenemos día a día de mejorar como seres humanos, de mejorar como personas y de poder ayudar a los demás. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a hablar de adicciones en niños y adolescentes con la licenciada Susana Ismael Basualdo, psicopedagoga. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y enseguidita ya estamos inmersos en este tema. De nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael Basualdo. Ella es psicopedagoga y es operadora terapeuta en adicciones. Es importante señalar esto porque justamente vamos a hablar del tema de adicciones en niños y adolescentes y ella es una experta en esto. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un placer. Y explícanos, por favor, esto de operadora terapeuta en adicciones. ¿Cómo es? ¿Sos psicopedagoga y aparte Hice una especialización justamente para hacer el proceso de rehabilitación. Una vez que está el deseo de abandonar la adicción, entonces necesitan un terapeuta que les acompañe en el proceso de rehabilitación y evitar las recaídas y que pueda permanecer el mayor tiempo posible hasta lograr abandonar esa adicción. Entonces mi trabajo es un trabajo fundamental con la familia, con el adicto y con su entorno. Claro, o sea, sería en el momento, es el acompañamiento que le haces a la persona, al adicto, que se decidió, porque eso es lo primero, ¿verdad? La decisión personal de salir de la adicción. Claro. Normalmente cuando se detecta una adicción, normalmente se detecta a través de un examen toxicológico o por algunos trastornos asociados que aparecen posteriormente al consumo de drogas. Entonces van a un psicólogo o a un psiquiatra y son ellos los que me derivan a mí para que inicie el proceso de rehabilitación una vez que ya está desintoxicado el niño o la niña. Ya. Bueno, hablamos de niños. ¿Cómo llegan los niños a la droga? ¿Cómo llega la droga a los... Bueno, está por todos lados, pero
Pero ¿cómo acceden, cómo se animan por curiosidad Sí. o por qué es lo que pasa para que niños estén ya con este tema? Claro, hay muchos factores. El elemento que vos mencionás, el de la curiosidad, obviamente es un factor importante. También la presión del grupo de pares, ¿verdad? Los niños están expuestos, como vos bien decís, todo el tiempo a sustancias y también a situaciones de riesgo. Entonces necesitan de una voluntad muy fuerte para aprender a decir no. Y muchas veces esa curiosidad después lleva ya y es la puerta a adicciones ya más severas. Otro motivo es una forma de encontrar diversión. Muchos lo hacen como manera de pasarla bien, de divertirse. Otros para rebelarse, si tienen una personalidad muy retraída, utilizan las drogas para hacer una crisis de rebeldía o de hostilidad también y desprenderse de la autoridad de los padres. Ese es otro motivo. Y otro motivo también puede ser una depresión que no fue detectada ni tratada y el niño o el adolescente siente un vacío interior y piensa que al consumir drogas se olvida y deja atrás lo que le duele, lo que le molesta. Claro. Pero es un círculo vicioso porque se ahonda más ese vacío posteriormente al consumo. Bueno, lastimosamente es muy común ver a la noche los chicos de la calle o los chicos en la calle, en situación de calle, que están inhalando cola de zapatero. Son chicos abandonados porque podrán tener sus padres, pero al estar en la calle están abandonados. Y muchas veces se les pregunta por qué, la gente quiere ayudarles y es porque no sienten frío, no sienten hambre cuando están bajo ese efecto que es una droga también, ¿verdad? Claro, sí. Los niños en situación de calle son los más desprotegidos, pero hoy en día en nuestro país lastimosamente las drogas no discriminan clases sociales. Yo te puedo decir que el mismo nivel o inclusive mayor porcentaje de adicciones están en los estratos de clase media alta y clase media baja también. No solamente se ve esa problemática en niños en situación de calle, sino también en todos los estratos sociales y no perdona edades ni sexo. Claro. No, yo hablaba de eso porque al decir, bueno, les pasa el hambre, que tienen hambre, pasan hambre y frío, claro, y es como que eso les hace pasar, pero es el abandono. Obviamente que la droga está inmersa en la sociedad. Sí. Ahora, los niños y adolescentes que prueban por primera vez, seguramente tenés algún tipo de, no sé si es estadística, pero porcentaje, ¿lo hacen sabiendo que la droga hace daño o muchos con ignorancia? No, yo por experiencia propia de consultorio y como docente también que trabaja con niños y adolescentes, hay mucha desinformación. Y me doy cuenta de eso por las preguntas y los rostros de sorpresa cuando se les da información de las consecuencias y de lo grave que puede ser el deterioro, no solamente físico, sino también emocional y psicológico ante una adicción, ante un consumo, porque la adicción no solamente es química, hay otro tipo de adicciones que también hacen mucho daño a la persona y que lo desconectan de su entorno social, de su entorno familiar. Entonces muchas veces por no manejar la información correcta, por ignorancia, por no conocer, está el consumo experimental, ¿verdad? A ver qué pasa, sin medir las consecuencias y sin saber que realmente ya dependiendo de la droga, ¿verdad? Desde el primer contacto o consumo, ya se genera y se abre una puerta para una posible adicción o abuso de sustancias. Y eso es muy importante que en los colegios se utilicen todos los espacios, campañas que sean necesarias para transmitir la información y que puedan dimensionar el daño al que pueden exponerse en caso de, aunque sea probar, ¿verdad? A ver qué se siente, a ver qué es esto, ¿verdad? Pero ya es abrir la puerta, dar una posibilidad a que, porque muchas veces la gente seguramente pensará, no, voy a probar nomás una vez. Claro. ¿Verdad? Pero de eso que voy a probar nomás una vez, ¿cuántos quedaron enganchados con el tema de la droga? Sí, de hecho se le llama drogas de acceso justamente al alcohol, a la nicotina.
¿verdad? Porque son drogas que Son posteriormente, ¿verdad? Ya abren la puerta a drogas más pesadas, Claro. ¿verdad? Y ahí ya hay una dificultad más grande y más difícil de recuperación y de abandono de la adicción. Claro. Es importante lo que dice la licenciada, porque cuando hablamos de drogas, generalmente uno piensa, no sé, marihuana, cocaína, qué sé yo, otro tipo de drogas. Sin embargo, alcohol y tabaco que están en el día a día, y el niño vive con eso, porque o el papá o la mamá o algún tío, alguien, en reuniones familiares o lo que sea, siempre hay alcohol, siempre, o sea, no sé si siempre tabaco, pero cada vez menos me parece, pero hay. Ese es un tipo de adicción que se llaman adicciones químicas. Y uno tiene ese concepto erróneo de poner en esa categoría solamente a estas drogas más pesadas, Sí. olvidando que el alcohol, la nicotina y la cafeína también son drogas. La cafeína es una droga que genera adicción. Sí. Y los niños aprenden por imitación. Entonces, en la sociedad están viendo de que el que disfruta más es el que está con un vaso de cerveza. Sí. El que es más canchero es porque toma y fuma. Entonces, desde la muy publicidad. temprana edad van configurando roles donde ellos se proyectan como personas de éxito, divertidas, utilizando drogas. Y desde muy temprana infancia, aunque no puedan acceder al alcohol, acceden a bebidas que contienen cafeína, que son energizantes, que no están tampoco preparados para su cuerpo, porque ya están imitando la conducta. Entonces, de la conducta y de una bebida energizante o de una bebida que contenga cafeína, después cuando puedan permitirse ya van a pasar a otras sustancias más pesadas. Bueno, tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción, señor director, si podemos verlo. Adicciones más frecuentes. La adicción provoca graves consecuencias que deterioran diferentes aspectos de la vida del adicto. La persona rinde el control de su vida a una experiencia, sensación o actividad particular. Las adicciones más frecuentes son adicciones químicas, adicción a la marihuana, tabaco, cocaína, alcohol, adicciones conductuales, ciberadicción, ludopatía, gasto compulsivo, adicción al teléfono. Ese último. Bueno, todas son adicciones. Sí, hay muchas más que hay cada vez con la invasión tecnológica, ¿verdad? Hoy en día se puede hablar de adicciones conductuales en el sentido de que la conducta es adictiva desde muy temprana edad, porque esto va a parecer de repente muy fantasioso, pero hay bebés que son adictos. ¿A qué? A la tecnología, porque usan la tecnología, los padres, como un sedante tecnológico que los tranquiliza, que los mantiene jugando, pero lo que hace en realidad es, al darle una posibilidad de solamente interactuar con una máquina, pierden las habilidades sociales. Entonces ese niño entre 2 y 3 años que tendría que estar explorando su entorno, vinculándose con las personas que lo rodean, aprendiendo habilidades de relacionamiento, toda su realidad se construye frente a una pantalla, frente a un visor, frente a unos juegos. Y eso es terrible, porque después es muy difícil construir a partir de una edad tan temprana habilidades que desde que el niño nace tiene que empezar a explorar y a terminar de consolidar. Y después es difícil trabajar esas habilidades sociales desde otro lugar. Entonces, ese tipo de adicción tecnológica hoy en día se ve muchísimo en niños muy pequeños que están totalmente dependientes de la tecnología y que pueden manejar mejor que vos y yo
cualquiera de los aparatos tecnológicos que... O sea, esto es que los papás le dan para que se queden tranquilos. Si le ponen la tele, ven algo, le dan un jueguito, o le dan el iPhone o el iPad o el notebook o lo que sea, o le ponen la computadora y ellos y ya saben. Los videojuegos más tarde, Y es muy simpático, ¿verdad? Familiarmente vos mirás y dices, ay, mira cómo sabe y qué sé yo, pero se le está dando algo que al estar con esta máquina, con la tecnología, no está haciendo lo que dice la licenciada, que es explorar el mundo. Claro, y cuando tienen que ser escolarizados, les es extraño el libro, el formato libro. ¿Por qué? Porque aprendieron que solamente con el touch ellos pueden lograr un mundo mágico y no tienen ni siquiera la conciencia de que en la hoja se tiene que dar vuelta para que uno pueda descubrir otra cosa, ¿verdad? Entonces es enseñarle lo que significa un libro y pierden totalmente el interés a lo que la propuesta desde la escuela es para un niño hoy en día, cuando son ya tan tempranamente estimulados con otras cosas que tienen un mundo sensorial y de multimedia que en una clase regular no se puede reproducir, ¿verdad? Entonces es un desafío también para cualquier docente, para cualquier maestro, trabajar con niños pequeños y estimular y motivarlos al aprendizaje desde los elementos tradicionales y lúdicos que contamos. Claro. Bueno, ¿hay personalidades adictivas? Sí, hay conducta adictiva. Lo que pasa muchas veces es que esas conductas se fueron construyendo de manera patológica sin ser detectadas. Por ejemplo, mencionaban la ludopatía, ¿verdad? Ludopatía es juego, ¿verdad? En los juegos, ¿verdad? De azar o de lo que juegos sea, de azar que jugadores. Ya, claro, eso se tuvo que haber construido desde muy temprana edad, ¿sí? Y también están las conductas de riesgo, las personas que constantemente están buscando situaciones extremas que les genera adrenalina y desafíos, ¿verdad? Se desafían a ellos mismos. Sí. Y todo lo que tiene que ver con la ciberadicción, ¿verdad? Personas que no construyen su vida más que frente a una pantalla inventan una vida y en realidad son totalmente diferentes a lo que proyectan para el mundo virtual y no tienen y no disfrutan del contacto personal, ¿verdad? Entonces pierden todas esas habilidades y no pueden disfrutar, no les da placer el contacto uno a uno físico, sino todo a través de una plataforma virtual. Bueno, y son todas las adicciones que estamos viendo hoy día y en nuestro país también. De eso estamos hablando con la licenciada Susana Ismael Basualdo. Volvemos enseguidita. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael Basualdo. Ella es psicopedagoga y es operadora terapeuta en adicciones. Y tenemos otro material preparado por el equipo de producción. Vamos a presentar, por favor. Motivos que pueden llevar al consumo de drogas o alcohol. Un camino fácil y rápido para sentirse bien. Un modo de ganar aceptación. Para ayudar a modificar sentimientos displacenteros, satisfacer la curiosidad sobre los efectos de las drogas, para reducir la tensión, el estrés o la depresión, expresar independencia y a veces hostilidad, adquirir un estado superior de conocimientos y actividad, uso recreacional. ¿Está correcto? Sí. Hay motivos que muchas veces tienen que ver también con el consumo de ciertos medicamentos sin la prescripción médica, que al ser combinados con alcohol o con otras sustancias interactúan y posteriormente generan una adicción. Eso es por desconocimiento. O sea, cuando uno se automedica, y estamos hablando, entrarían en esa categoría las pastillas que son para dormir, para adelgazar, ansiolíticos, antidepresivos, ¿verdad? Que muchas veces deben ser regulados y prescriptos solamente y supervisados por el médico tratante. Muchas veces esa tendencia a automedicarse
también puede generar una adicción y la persona no se da cuenta que se ha convertido en un adicto o adicta a determinado estado, porque no interactúan varias sustancias en este caso, en combinación. Entonces eso también es otro motivo, ¿verdad? Que muchas veces uno busca descansar, dormir o bajar de peso o superar una depresión, se automedica y no toma las precauciones, entonces esa combinación puede ser un problema posterior, ¿verdad? O sea que la persona, cuando hablamos de adicción, es cuando alguien necesita algo, aunque te des cuenta que te hace mal, como por ejemplo fumar. Claro, ¿verdad? Esa necesidad puede ser física o psicológica también. Hay una dependencia que es física y una dependencia psicológica, ¿verdad? Que muchas veces es difícil determinar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta tan mal? ¿Verdad? Entonces, hasta que la persona llega a descubrir que puede ser muy tarde también. Claro. Pero sí también llegan al consultorio este tipo de adicciones, ¿verdad? Que la persona no siguió las indicaciones de un determinado medicamento y sin supervisión médica llega una adicción sin querer, por decirlo, ¿verdad? Entonces es tomar conciencia y empezar a desintoxicar y a cambiar los hábitos de vida, y eso lleva tiempo porque ya hay una necesidad física, como vos decís, el cuerpo te pide, ¿verdad? Y cuando está en proceso o en periodo de abstinencia, se siente eso, una descompensación física y un malestar y una tensión psicológica que uno tiene que ser muy fuerte para poder sostener, ¿verdad? Claro, y que es ahí donde cuando uno necesita a alguien que le apoye a nivel profesional, no solamente el médico, porque en lo físico es el médico, ¿verdad? El médico clínico, pero la licenciada Susana Ismael Basualdo es operadora terapeuta en adicciones. A ver si nos explicás, por favor. Normalmente es un trabajo difícil, tengo que admitir, porque normalmente después de un examen toxicológico, los padres están desesperados, se dan cuenta, se enteran de que hay una adicción con un hijo, una hija, y están angustiados por no saber qué hacer, a dónde ir, a quién recurrir, cómo seguir, porque la abstinencia no es solamente la solución, ¿verdad? El dejar de consumir de repente también descompensa, es por eso que inclusive el toxicólogo da una medicación, ¿verdad? Que es una medicación normalmente por una semana, 10 días, no más, que es para que el cuerpo crea que todavía está recibiendo la sustancia, pero inmediatamente debe concurrir o a un terapeuta que lo ayude a iniciar el proceso de rehabilitación y también a un psiquiatra. ¿Por qué un psiquiatra? Porque el psiquiatra debe ir regulando y bajando la dosis de esa medicación que el toxicólogo le dio inicialmente para ayudar a su proceso de desintoxicación y para alivianar el periodo de abstinencia. Entonces ahí es donde después de ese examen me llaman los padres angustiados y lo que yo hago es tejer una red, ¿verdad?, que les ayuda a ellos primero a recuperar la comunicación, a poder manejar con la familia, con los hermanos, con el entorno primero, lo que está sucediendo en la familia, y esa es una primera etapa de transición, ¿verdad?, donde se confrontan con la problemática y necesitan de una orientación, ¿verdad? Entonces se deriva a un psiquiatra con quien normalmente con quienes yo trabajo, y el psiquiatra va, de acuerdo al tipo de droga también, va modificando hasta eliminar totalmente esa medicación que va a recibir. Y posteriormente se trabaja todo de cero, la reflexión, el admitir el problema, el que vuelva a recuperar hábitos sanos, el hacer un programa de recuperación que incluye alimentación sana, dormir, actividades programadas, la recuperación de esa vida espiritual, porque eso quisiera aclarar que la espiritualidad que se pierde no tiene nada que ver con la religión o la religiosidad. La espiritualidad que se pierde al consumir drogas es la esencia del ser, es lo que hace que uno encuentre sentido a la vida, y eso ellos lo pierden. Entonces muchas veces
a lo mejor no se descubre a través de un examen toxicológico, pero sí van a un psicólogo porque el niño o el adolescente manifiesta trastornos de ansiedad o crisis de pánico, que son síntomas que genera el consumo de drogas. Entonces, ante un cuadro de ansiedad, posteriormente se descubre que en realidad es como una sintomatología, como un espejeo de una adicción que estaba oculta, de la cual nadie tenía conocimiento, y llegan a mí derivados también por un psiquiatra o un psicólogo que detectó que el problema no era la ansiedad, sino lo que generaba esa ansiedad era un consumo o un abuso de sustancias. Y ahí otra vez empieza de cero a reinstalar ese deseo de ponerse metas, de proyectarse en la vida, de interpretar sus emociones, lo que le pasa, aprender a comunicarse. Todo eso se pierde, los sentimientos se anestesian. Es entrenar la emoción de cero, como si fuera un bebé. Y es un trabajo que puede llevar, si hay un consumo, por ejemplo, si hablamos de un consumo de marihuana de 6 meses, tenemos que pensar en una rehabilitación de 1 año y medio, 2. Pero un consumo de marihuana, ¿en cuánto, cómo? Porque hay gente que consume marihuana y no es adicto o no tiene problemas. No, 6 meses de consumir, de abusar. Estamos hablando de abuso, ¿sí? Cuando ya está instalada la adicción, ¿sí? Pudo haber iniciado, porque hay también etapas en la adicción, ¿verdad? Primero es experimental, después es ocasional, después ya se vuelve drogodependiente. Pero siempre uno se vuelve drogodependiente, ¿verdad? Al comenzar con cualquiera de estas No necesariamente. Hay casos en que se hizo un consumo experimental y después la persona nunca más sintió, probó y nunca más. Nunca más, ¿verdad? El ocasional sí puede transformarse ya en abuso. ¿Por qué? Porque esa sistematización hace que se genere una necesidad fisiológica y el cuerpo te pide, ¿verdad? Claro. Busca esa sustancia, claro, ¿sí? Entonces, del ocasional sí se puede ya hablar después. Bueno, para el tratamiento lo primero es que el adicto quiera dejar, porque le pillan los padres al joven, al adolescente, y le llevan al psiquiatra esto, a lo otro, a todos, y muchas veces pasa en las narices de los padres y dicen, Dios mío, nunca me imaginé, yo no sabía, y estaba pasando hacia ya 1 año, por ejemplo. Sí. O sea, puede pasar eso y que el padre no se dé cuenta. Sí, puede pasar y más tiempo también. O sea, yo tengo casos de que los padres se enteraron después de 2, 3, 4 años de consumo, ¿verdad? Se empezó con marihuana y a lo mejor llegan ya al consultorio con marihuana y cocaína, por ejemplo, ¿verdad? Esos casos llevan más tiempo porque hay mayor deterioro. Inclusive el consumo de marihuana prolongado destruye toda la cavidad nasofaríngea, ¿verdad? Entonces tienen ya agujeros acá adentro con sangrados, ¿verdad? Marihuana, sí. ¿Y marihuana no se fuma? Sí, pero el humo quema todos los pelitos que nosotros tenemos adentro. Las fosas nasales están constantemente humectadas y protegidas por unos vellitos que filtran todos los contaminantes del aire. Eso se quema. Claro. Quema. Al estar seco, se seca la mucosa nasal y después ya se hacen como llagas y de las llagas se forman unos agujeros después, ¿verdad? Muchos llegan también por problemas en el colegio, trastornos que fueron diagnosticados en un primer momento de aprendizaje, pero los padres no entienden cómo de tener un buen rendimiento, de repente se aplaza, le va mal, entra en peleas, esos cambios también son signos de alarma, o sea, porque la marihuana, por ejemplo, afecta enseguida la memoria y la capacidad de concentración. Entonces, hasta que se dan cuenta de que en realidad no es un trastorno de aprendizaje, sino que hay una adicción, pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay signos de alarma que los padres tienen que detectar. Y depende de la droga también. Si hablamos de marihuana, duermen mucho, se despiertan con un hambre voraz, tienen problemas de concentración y de memoria, empiezan a estar desaliñados, no le prestan atención a la higiene, están como de repente muy hiperactivos y de repente pueden entrar en un sueño profundo de hasta 16 horas. O sea, todo ese tipo de cosas
cambios importantes, ¿verdad? Si es otro tipo de sustancia que sean estimulantes, por ejemplo, mucho nivel de hiperactividad, insomnio, no pueden dormir, están nerviosos, con muchos temblores en la mano, pulsaciones, latido del corazón muy acelerado, cambios en la presión arterial y la conducta cambia, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios de conducta que no son explicables y no obedecen a una situación familiar o a un evento en la familia, son signos que los padres deben atender y prestar atención y enseguida concurrir a un profesional, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de esto en instantes. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Hablando con la licenciada Susana Ismael Basualdo, psicopedagoga, operadora, terapeuta en adicciones, hablándonos justamente en adicciones en niños y adolescentes. Y tenemos otro material que queremos presentar, por favor. Tipos de consumo. Consumo experimental, situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias de las cuales puede pasarse a un abandono o continuidad en el consumo. Consumo ocasional, es el uso intermitente de la o las sustancias, sin ninguna periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia. Consumo habitual, supone una utilización frecuente de la droga. El consumidor conoce el precio, la calidad y los efectos de las drogas y las consume en diversas situaciones. Consumo abusivo. El individuo necesita la sustancia. Toda su vida gira en torno a esta y pierde la capacidad para detener o abstenerse del consumo. Bueno, ¿está correcto esos tipos de consumo? Sí, esos tipos de consumo normalmente pueden variar en el sentido que mucho depende también del tipo de droga. A ver, hay drogas que desde el primer consumo ya generan una necesidad fisiológica y entonces desde el primer contacto, digamos, el cuerpo como que deja una huella y esa huella le pide, ¿verdad? Pide la sustancia, pide la droga. Y hay para ejemplificar un poco, el chocolate es uno de esos tipos de para dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Cuando uno prueba un chocolate, a medida que va consumiendo, es como que tiene más ganas. Ay, soy adicta al chocolate, Dios mío. Y también pasa eso con la gaseosa, con el pan, ¿verdad? Es como que les cuesta dejar después a las personas. Bueno, hay drogas que generan ese mismo nivel de ansiedad. Es como que uno está pensando en algún momento del día, ay, ¿cómo quiero un chocolate? Necesito un chocolate. ¿Esas drogas son, por ejemplo, puede ser el tabaco o qué drogas son? Sí, el tabaco es una de ellas. La cocaína también genera una dependencia absoluta. La persona, de hecho, que ya tiene una adicción a la cocaína, toda su vida y todo su ser es solamente en buscar la droga, en conseguir la droga. Eso es su razón de existir, ¿verdad? No puede pensar en otra cosa. Y ahora estas otras drogas, el crack y el no sé cómo se llaman, hay otras que son súper baratas que se consiguen en cualquier lugar y baratísimo. Bueno, esas ya son combinaciones de residuos, ¿verdad? Sintéticos. O sea, es la basura otra vez de la droga. Es la basura de la droga. Y hace peor. Sí, eso rompe todo. Hay mucho sangrado porque rompe toda la parte de las venas, ¿verdad? Las encías se deterioran, hay mucho sangrado de la boca porque afecta a las encías enseguida, y mucha descompensación y deterioro físico, no solamente de las habilidades mentales de la persona, sino también que genera a la larga trastornos psiquiátricos mentales, ¿verdad? La marihuana a largo plazo también genera trastornos psiquiátricos y muchas veces piensan los adolescentes que la marihuana no es dañina, ¿verdad? Que sí, es mejor fumar marihuana, que inclusive
fumar un cigarrillo, Sí. consumir nicotina, ¿verdad? Y están terriblemente equivocados porque sí genera patologías y trastornos, inclusive psiquiátricos, su consumo, ¿verdad? Y por eso la información es muy importante. Justamente, vamos a hablar ahora entonces de la marihuana. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos, vamos a hablar de que la droga cuando alguien prueba le hace súper bien y se siente re bien y es espectacular. Por eso que hay tantos adictos, ¿verdad? Por eso, si fuera algo tipo una inyección, nadie sería adicto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa después? Sí, lo que pasa es que la marihuana, como te digo, afecta a la memoria. La persona va perdiendo capacidades que son necesarias, no solamente si uno está estudiando, aprendiendo, uno necesita la memoria, y si está en el ámbito laboral también, empieza a olvidarse cosas, pierde cosas, no recuerda eventos de su propia vida, tiene lagunas mentales que no recuerda qué hizo, qué pensó, quién era en determinados momentos de su vida. También produce alucinaciones, ¿verdad? Por eso que se dice está volado, ¿verdad? Porque está así en otra dimensión. Así mismo. Y lo expone a situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque afecta en lo que nosotros llamamos los juicios de causalidad. ¿Qué quiere decir? El anticipar el peligro, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos esa capacidad instintiva de reaccionar ante un peligro inminente y protegernos, ¿verdad? Sí. La marihuana afecta ese juicio. Entonces, muchas veces no vemos venir lo que va a pasar, no perdemos ese juicio crítico para poder anticipar el daño o el peligro. Genera un abandono y un desinterés por el cuidado personal. Entonces, en la convivencia es difícil, ¿verdad? Porque no se quieren bañar, están desaliñados todo el tiempo. Y eso, trabajar esos hábitos, que son los hábitos primeros que uno de 0 a 7 años adquiere, hay que volver a instalarlos de nuevo, ¿verdad? Y después todo lo que tiene que ver con la capacidad de concentración. No pueden permanecer concentrados mucho tiempo en una actividad o en algo. Pierden el interés también por las cosas que para uno es simple. Pierden el poder sorprenderse de las cosas sencillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van anestesiando las emociones, ¿verdad? Y es muy triste eso. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Cómo reaccionar cuando uno sospecha algo? Y después cuando ya, porque si le preguntas al hijo, a lo mejor te dice no, ¿verdad? Pero cuando ya descubre, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo reaccionar? Claro, lo primero es hacer un examen toxicológico. Ese examen nos va a decir qué sustancias están presentes en la sangre y a partir de ahí el toxicólogo va a determinar qué medicación darle para esos primeros 10 días de rehabilitación para que posteriormente el psiquiatra pueda, a partir de lo encontrado en sangre, seguir trabajando ese proceso de desintoxicación en primer momento de la droga misma, engañada por otras drogas sustitutas por un periodo que el psiquiatra únicamente puede determinar. Y en ese periodo yo voy trabajando ese momento de choque, ¿verdad? Donde hay una crisis y un conflicto familiar, donde los padres se sienten culpables, se sienten destruidos, piensan que todo lo que hicieron y dieron a sus hijos no sirvió de nada y hay mucho sentimiento de dolor, de culpabilidad y de vergüenza. De exponer también esa situación. Entonces, ahí es fundamental la ayuda del profesional para orientar a los padres y para hacerles entender que ahora necesitan unirse aún más y dar el doble de amor, de paciencia, de comprensión y de diálogo. Eso es lo que va a determinar y lo que va a marcar una diferencia. El que no juzguen, no acusen, no culpabilicen y no se victimicen ellos tampoco como padres. ¿El adicto es un enfermo? Sí, la adicción es una enfermedad. O sea, es como que a tu hijo que es diabético le retes y le digas, Dios mío, ¿cómo sos diabético? Y qué sé yo. O sea, el adicto ya está enfermo. Sí. O sea, hay que tratar esa enfermedad. Es muy difícil que un adicto salga solo. Hay casos. Sobre todo, por ejemplo, yo conozco personas que del día a la noche decidieron dejar de fumar y no necesitaron de un profesional para hacerlo, ¿verdad? Son contados los casos, pero hay.
Te felicito. Sí, de un día para otro, después 20 años de fumar. Sí, bueno, hay situaciones así, ¿verdad? Que son situaciones donde la persona toma una decisión y dice esto acá, y la fuerza de voluntad, la convicción es lo que hace que pueda sostener ese periodo de abstinencia mes tras mes. Después de un año, la persona puede decir, después de un año de abstinencia, la persona puede considerarse rehabilitada. Rehabilitada. Sí. Bueno, estamos en redes sociales, tenemos 3 minutos nomás. Vamos a pasar un material que teníamos por alto y vamos a ver las preguntas de la gente en las redes sociales, si podemos, ¿verdad? Por el tiempo, dependiendo de lo que digan. Vamos. Adicciones en la infancia. Según los últimos años, las adicciones tecnológicas, como la de sustancias químicas, son muy frecuentes en niños y adolescentes. En muchos casos, las consecuencias pueden ser problemáticas para la salud psicológica y física. La adicción tecnológica surge a partir de los 3 años de edad del niño, ya que sus padres utilizan estos medios como sedantes electrónicos para mantenerlos tranquilos, logrando que pierdan actividad social con otros niños. Por otra parte, las adicciones de sustancias químicas como el alcohol y drogas surgen también a partir de muy corta edad debido a que la mayoría de estos chicos viven en la indigencia y no tienen contención de los padres. Si no hay límites, entonces pasa eso. Tenemos consultas de la gente, porque está en redes sociales, está explotando esto y queremos por lo menos algunas. A ver, vamos, señor director, alguna. A ver, la primera, Norma de San Lorenzo dice, ¿qué debo hacer si mi hijo adolescente continúa consumiendo marihuana, incluso después de sufrir las consecuencias? Sí, en ese caso te decía que la ayuda de un profesional va a hacer que se pueda trabajar sobre la conciencia, el trabajar el raciocinio, porque hay una distorsión del pensamiento también que se tiene que volver a instalar. La persona adicta, sea adolescente o adulto, tiene distorsiones del pensamiento que hace que justifique su adicción, ¿verdad? Entonces se tiene que tratar de deconstruir y volver a construir. Solamente a través de ese proceso va a tomar conciencia del problema y va a tratar de él mismo buscar su propia recuperación y rehabilitación. ¿Qué hace esta mamá? ¿Qué tiene que recurrir a un profesional. Es muy difícil que el adolescente o la persona sola... Porque la mamá le reta porque no le den plata o por lo que sea, no se soluciona. Va a recaer, sí. Vamos, otra preguntita, por favor, ¿sí? Ignacio de Ciudad del Este dice, ¿qué signos debo tener en cuenta para notar si mi hijo consume alguna droga? Sí, los cambios en la conducta son un primer síntoma, ¿verdad? Si antes era muy conversador y de repente deja de hablar, si antes era muy sociable y ahora está retraído, se encierra en su pieza por muchas horas, los patrones alimenticios pueden cambiar también. Si antes comía poco y ahora consume vorazmente o al revés, todos los cambios que son muy diferentes a lo que antes estaba instalada en la persona son signos de alarma, ¿verdad? O el dormir mucho o el no dormir nada, ¿verdad? Porque depende de la sustancia. Cada sustancia afecta al sistema nervioso de una manera distinta, ¿verdad? Esos cambios así muy distintos a lo que el niño o el adolescente era, son unos síntomas. También el que busque todo el tiempo pelear, entrar en riñas, ¿verdad? La agresión, la agresividad, el pegar, eso también es si antes no lo hacía, ¿verdad? Son signos de alarma. Perfecto. Bueno, sí, hacemos el corte y volvemos. Interesantísimo nuestro programa. Volvemos ya. Parte final de nuestro programa. Apenas un minutito tenemos para agradecer a la licenciada Susana Ismael Basualdo su presencia en nuestro programa. Ella es operadora terapeuta en adicciones y al número que aparece en pantalla la pueden encontrar, ¿verdad, licenciada? Sí, claro. Pueden llamar, hacer alguna consulta. Totalmente, sí. Y te agradezco muchísimo por haberme invitado.
todos los espacios son necesarios para poder transmitir información sobre una problemática que afecta a muchos niños y adolescentes paraguayos. Así que te agradezco muchísimo por favor, el estar en tu programa. Nosotros agradecemos el tiempo. Operadora terapeuta en adicciones, capísima, la licenciada Susana Ismael Basualdo. Muchas gracias. No, por favor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.